Turno viene. Ya solamente los hemos dado datos. Bien, vamos a empezar. Sub. Bueno, de repente le comparte, le he mandado unos, como acá hay una epidemia de coronavirus, le he mandado información de eso, ¿ya? De lo básico y lo más complicado. Para que tengan noción de lo que ustedes están viendo. No se olviden de que los que deben artículos van a tener información sobre algunas cosas puntuales de algunos antibióticos de quinta generación, cefaloporinas unidos a inhibidores de beta-alámicos. ¿Sí? Porque, vamos a ver. Chicos, la información es bastante. Tenemos todavía pendiente estas 2 semanas que quedan hablar un poco más de antibióticos. La otra semana es la última clase. La otra semana va a ser antibióticos, algo de antimicóticos, y en la tarde es el repaso del seminario antibióticos para reforzar. Preguntas. Y ya deben haber repasado esto. Y automáticamente la otra semana deben saberlo de memoria esto para poner los casos clínicos. ¿Sí? Bastante complicado, bastante nombres. Para que se memoricen los nombres tenemos que tener tiempo, ¿verdad? Y si no, nos vamos a confundir. Entonces, algunas cosas lo he puesto en base a preguntas o lo he clasificado, porque cuando uno lee, generalmente sabe cuáles son para anaerobios, bacteroides, pseudomonas, verdad, disperso, ¿verdad? Entonces le hemos tratado de agrupar para que se facilite el trabajo. Está en la literatura y encima lo hemos agrupado para facilitar el trabajo. Entonces, cuando hemos hablado de las penicilinas, sabemos que las penicilinas, por más antiguas que sean, primero son los sulfonamidas, luego vienen las penicilinas. Las sulfonamidas pierden el uso cuando salen las penicilinas, que salvaban muchas vidas. Luego vienen los antituberculosos, a pesar de que teníamos sulfa, teníamos penicilinas, las pacientes seguían muriendo de infecciones y era la tuberculosis. Y se crea, el primer antituberculostático se crea la streptomicina, ¿verdad? Entonces los antibióticos van surgiendo así por épocas y actualmente tenemos muchos antibióticos y muchos de ellos han causado resistencia. Y es por eso que debemos saber manejar y no dar antibióticos así diseminadamente. Porque la primera causa de resistencia es el mal uso. Y generalmente en los hospitales se dan antibióticos para enfermedades virales. Y la gente se automedica con una enfermedad viral. El 90% de las faringitis son virales. Y sin embargo, mucha gente toma antibióticos y te exige que le des antibiótico. Nosotros generalmente, yo no tomo antibiótico desde la edad de entre 9 y 11 años que le decía que me aplicaban la penicilina. Veía una vuelta a tomar antibiótico. Mis hijos nunca han recibido antibiótico excepto uno que a los 2 meses de edad hizo una infección urinaria y le pusimos una vía, estuvo ahí con un antibiótico, pero después nunca más. Siempre hace faringitis en esta época de cambio de clima, pero realmente es un virus y le damos sintomático para el virus con el tratamiento adecuado. Eso no quiere decir que no debemos usar eso. Sí hay que usar, pero que ver si realmente necesita, ¿no? Si vemos un empedrado ahí, faringio, confuso, sudado, sospecha de estreptococcus, tengo que darle, porque si no le doy, me puede generar un problema renal, ¿no? Una glomerulonefritis o un problema cardíaco, ¿no? Porque tiene gran afinidad por las válvulas cardíacas y por el tejido del riñón. Entonces, vamos clasificado, por ejemplo, contra las bacterias. Contra las bacterias, cuando hablamos de bacterias, hay que pensar en un término muy específico que es el bacteroides fragilis, ¿sí? En los abscesos abdominales, absceso pélvico, tenemos que pensar que ahí hay bacteroides fragilis y tenemos que buscar un medicamento que tenga esa acción, que cubra bacteroides. No solamente que sea antianaeróbico, porque está en cavidad, sino que además cubra bacteroides. Y eso es la relación de medicamentos. El metronidazol es a la cabeza, el medicamento que debemos combinar en la terapia. En estos medicamentos, en esta terapia para bacteroides no damos monoterapia, damos terapia combinada. ¿Por qué no solamente está bacteroides ahí? Va a haber gérmenes negativos. En una cavidad cerrada abdominal, de hecho, hay enterobacterias. Y hay gérmenes que las bacterias son gran negativos. Escherichia coli, Brucella, Proteus, Serratia, Providencia, Pseudomonas, son gran negativos. Pero debemos agregar, como es una cavidad y hay pus, un absceso, debemos agregar a un antianaeróbico. Y dentro de ellos debemos pensar en bacteroides y debemos pensar entonces en qué cubren bacteroides. Metronidazol de la cabeza, clindamicina, clorfenicol. El clorfenicol no se usa ya mucho, pero en provincia lo pueden usar y está dentro de la literatura como específico y debemos recordar. Si bien es cierto, no empleamos en Lima, pero es una posibilidad en muchos sitios de Perú todavía. Penicilina, moxilina, cebutina, las fluoroquinolonas, como el moxifosfacina, y los carbapenem. Todos los carbapenem son
negativos, antianaerobios, etcétera, etcétera. Lo que no pueden cubrir es algunos gérmenes, por ejemplo, como legionela, intracelulares. ¿Por qué? Porque todos los beta-lactámicos actúan en pared. Recuerden, o sea, no se compliquen mucho en hacer memoria para cada uno, sino estudiando por grupos. Por eso le estamos estudiando así por grupos y por mecanismo de acción así en grupo. Por ejemplo, si son beta-lactámicos, ¿dónde estudian los beta-lactámicos? En la pared celular. ¿Y quiénes son los beta-lactámicos? Penicilina, cefalosporina, carbapenem, monolactámicos. Deben estudiarlo así. Es más fácil estudiarlo así para poder relacionarlo. Porque si uno lo estudia por medicamento, es terrible. O sea, nunca se van a confundir. Por más que lo estudien un año entero, se van a confundir. Tenemos que buscar a uno específico. Es más, esto de acá, muchos médicos se confunden. Y al final terminan recetando el combo, ¿no? Dale imipenem, vancomicina, solucionar problemas. Pero no es así. Si bien es cierto, el imipenem está cubriendo todo, ¿no? Porque el imipenem, mira, anaerobio cubre bacteroides fragiles, cubre gran negativos y gran positivos. Pero dentro de los gran positivos cubre los sensibles. Es decir, cubre estafilococo aureus sensible, penicilino sensible. Pero un penicilino resistente no te cubre. Entonces ahí lo agrega banco. Por eso es la sección de mero banco. El banco es para estafilococo penicilino resistente. Porque si fuera sensible, solamente le puedo dar mi veneno. Mi veneno tiene un amplio espectro, ¿ya? Relación, el mero banco es para eso. Puedo combinarle con otros, con imipenem, no solamente mero banco, sino imipenem banco, ertapenem o dolipenem banco. En el ertapenem tiene un problema. Es que si yo estoy pensando en una infección intrahospitalaria, no debo pensar en ertapenem, porque el ertapenem no cubre pseudomonas. Está escrito ahí, ¿ya? Cuando hay una parte, creo que pasaba en el anterior, lo dice antipseudomónicos, ahí dice que el ertapenem no es la detección, es el único carbapenem que no cubre pseudomonas, ¿ya? Antipseudomonas. Antipseudomonas. Dentro de los carbapenemes, el único que no cubre pseudomonas es el ertapenem. Y el mejor de los carbapenem para pseudomonas es el dolipenem. No lo tenemos, pero es el dolipenem. Nosotros tenemos imipenem, meropenem y ertapenem también tenemos, pero cuando pensamos en pseudomonas, no debemos dar ertapenem. Algunos, lo mejor, chicos, es para ustedes ya de que después de esto tienen que ir a los hospitales, buscar así a amigos, colegas, de repente amistades, y vayan a visitar a los hospitales. Y ahí van a aprender más. ¿Por qué? Porque ya van a ver de repente una infección por una neumonía de repente complicada, se ve una sepsis, un absceso, van a ver de repente una infección por pseudomonas, por pseudococo, y ahí repasan. Ustedes han visto el paciente, repasan lo que hemos visto y van fortaleciendo. Es la única forma de incorporar los conocimientos. Una hoja para extensa. Una hoja para extensa, por favor. Del hospital. Bien, muy bien, chicos. Entonces, hay que estudiar de esa manera. Yo algunas cosas estoy fortaleciendo para que ustedes anoten ahí cuáles son, si tienen esto impreso, cuáles son los que podría preguntar, pero básicamente va a ser sí o sí. Puedo poner un caso clínico donde el paciente tiene pseudomonas, infección por pseudomonas, y le voy a poner, el tratamiento indicado es, y voy a poner algunos medicamentos de eso. ¿Ya? Si ustedes ven que pongo una cefalosporina, por ejemplo, de primera generación o de segunda, no cubre pseudomonas. La de tercera generación cubre pseudomonas, pero siempre y cuando, no todas las de tercera, ceftazidima y cefoperazolam. De las terceras generaciones son. Y si es un imipenem,
carbapenem, dolipenem o meropenem, pero no el tapenem. Así más o menos lo voy a poner. O una piperacilina casubactam, por ejemplo, ¿no? que es muy bueno para sobreponer. Sí. Entonces vamos estudiándolo de esta manera. Yo le voy a explicar más que nada, porque hay cosas de repente que ustedes no van a... Pero tienen acá la información como para poder clostridium difficile. De repente le pongo a un paciente que usa crónicamente o tiene un tratamiento prolongado con antibióticos. Chicos, todos los medicamentos de amplio espectro o tratamientos prolongados pueden causar colitis pseudomembranosa, o sea, una infección por clostridium difficile debido a un tratamiento antibiótico. ¿Ya? Si un paciente, ¿cuándo sospecho yo de una infección por clostridium difficile o por una colitis pseudomembranosa? Cuando el paciente tiene el antecedente de tratamiento prolongado con antibiótico. Puede ser cualquier antibiótico. En el Perú, la que más nos hemos relacionado es la clindamicina, pero no es la única. Si ustedes leen en el Goodman dicen ciprofloxacina. Es la primera causa de colitis, dicen ellos. Entonces, la colitis pseudomembranosa, según el Goodman, es las quinolonas. Pero una cefalosporina de amplia generación puede producir también colitis pseudomembranosa. El uso de cualquier antibiótico de amplio espectro por periodos prolongados puede causar colitis pseudomembranosa. Hay que tenerlo claro eso. No hay un antibiótico en especial. En el Perú siempre han marcado como causa primaria clindamicina. ¿Ya? Entonces, pero no es la única. Ojo, no es la única. Así que hay que tener mucho cuidado con esas preguntas que a veces pueden confundir. ¿Cuál es el tratamiento de la colitis pseudomembranosa o infección por clostridium difficile o diarrea por antibióticos? Cuando ustedes vean, pueden haber tres términos. Diarrea por antibiótico se refiere a lo mismo. Diarrea por clostridium difficile es lo mismo. Colitis pseudomembranosa es lo mismo. Ya pueden tener esos tres nombres. Así que les pueden poner con cualquiera de esos nombres en la dirección y la que empleamos nosotros son metronidazol vía oral, no endovenoso, vía oral. Tiene que actuar en el lumen, porque ahí es el problema. ¿Sí? Si damos vancomicina, que yo no he visto vía oral, pero existe, no sé si en el Perú tendremos, al menos no lo venden en el mercado, tiene que ser de sitios especiales donde algunos pueden traer del extranjero, pero vancomicina vía oral. ¿Sí? Realmente la vancomicina la utilizamos endovenoso, pero existe también vía oral, menos dosis. Vacitracina, la vacitracina prácticamente es en crema, ¿no? Es una crema para gram positiva, pero en otros países debe existir eso, o no sé cómo la mezclarán localmente, pero generalmente es tratamiento tópico, pero figura en la literatura como tratamiento también para eso. ¿Ya? En la literatura figura eso. También algunos figuran la fidación. ¿Ah? ¿Para esto? No, Clostridium tetani. Pero el difícil no. Botulino. Tetani. Pero Clostridium difficile no cubre tetanina, no cubre cefalosporinas, no cubre carbapenems, no cubre monobactámicos, no cubre ningún beta-lactámico. ¿Sí? No se confundan. Solamente, por eso son pocos y le damos ahí. Pregunta en hospitales, si tú ves y hay pacientes que tienen clostridio, te van a preguntar, tratamiento, ¿no? Es el metronidazol, muy bien, endovenoso o vía oral, endovenoso no, te pueden confundir, te ponen son endovenosos, no, es vía oral, para que pueda actuar en el útero, así el paciente esté grave. Y la fidazoxima que no lo tenemos, pero está una de las posibilidades. Los medicamentos nefrotóxicos son mucho más, pero estos son, digamos, los más frecuentes que usamos. Y hay que tener mucho cuidado. Y estos nefrotóxicos se van a potenciar ¿cuándo? Dependiendo del paciente. Si es un paciente anciano, tiene mayor riesgo de que su riñón ya está maltratado, está envejecido, se va a golpear más y va a tener mayor susceptibilidad a estos antibióticos. Si el paciente está deshidratado, va a ser más susceptible de que el paciente pueda tener un daño con los antibióticos. Si el paciente tiene furosemida, por ejemplo, está empleando furosemida, hay mayor riesgo de que haya mayor daño renal. Entonces son factores de riesgo que ya hemos revisado, recuerdan cuando vimos antivirales. Y si el paciente está tomando cualquier otro medicamento, está recibiendo cualquier medicamento antiviral, es también igual. ¿Ya? Hay factores de riesgo. Por ejemplo, la anfotericina, ¿no? Anfotericina, si está recibiendo anfotericina, ganciclovir, aciclovir y encima le damos estos antibióticos, el daño renal va a ser peor, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso, jóvenes, es más que esto de acá,
te estoy explicando más, cuando lo estudien sea más fácil de entenderlo, ¿verdad? Los aminoglucósidos son muy buenos, pero nunca van a ser terapia de primera elección. ¿Por qué? Por la toxicidad. O sea, por la toxicidad. Por ejemplo, es un antipseudomónico muy bueno, pero nunca va a ser mi primera elección para pseudomona. Y si le doy para pseudomona, va a ser terapia combinada, lo voy a combinar. Ceftazidima, amicacina, ¿no? Ceftazidima. ¿Para qué? Amicacina va a potenciar, los dos son antipseudomonas. La ceftazidima es antipseudomona y la amicacina antipseudomona. Entonces, al darlos juntos, se potencia el efecto bactericida de la pseudomona. Pero nunca va a ser como monoterapia para pseudomona. ¿Sí? Siempre va a ser combinada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Las quinolonas también son cosas como contra pseudomona, con pseudomona y nefrotóxico, todos son pseudomona y nefrotóxico. Este es contra Staphylococcus aureus, un intestino resistente, también es nefrotóxico y también es ototóxico, ¿verdad? El imipenem, pseudomona, polimicina, colistina, colistina también pseudomona y es también nefrotóxico. Son medicamentos nefrotóxicos que hay que tener cuidado, pero sí se emplea. ¿Cuál es el antibiótico que produce el síndrome de Neugris? Ya lo hemos dicho, ¿no? Son preguntas que podían venir. Puedo poner un caso y es un diagnóstico de síndrome de Neugris, ¿cuál es el tratamiento, no? Igual, el síndrome de hombre rojo, de cuello rojo, vancomicina, es por la forma de infusión, porque es liberación de histamina. Causa liberación de histamina puede causar un síndrome histaminérgico. Entonces hay que infundirlo lentamente, ¿no? De forma muy lenta. Antibióticos contra gérmenes atípicos o intracelulares, el ATE y el lima o clima, ¿no? Los que actúan dentro de la célula. ¿Recuerdan que decimos? Los que actúan en el ARN, esos actúan contra gérmenes atípicos. Recuerden, el germen atípico no tiene pared. Y si no tiene pared, ningún metalactámico va a tener efecto porque ¿dónde va a actuar? ¿Dónde va a actuar? Claro, no hay dónde actúe. Si no hay pared, ¿dónde va a actuar el metalactámico? No hay forma. Entonces no va a tener un efecto el beta-lactámico, ¿sí? Eso de ahí que parece sencillo, los chicos a veces no lo saben. Yo estoy con internos ahorita y no tomo examen de esto y soy claro, no tengo que también recordar y todo eso. O sea, pero son cosas que lo ven a diario, ¿ya? Lo ven a diario, son cosas que deben ustedes incorporar en sus conocimientos de forma práctica. O sea, esto no se estudia para aprender para un examen, por eso estamos ya en la tercera semana que estamos teniendo. Esto se estudia para la vida, ¿sí? Para la vida. Esto es para la profesión. Para la vida, digo, para nosotros, como médicos, debemos incorporar, ¿sí? Porque esto lo vamos a manejar bastante. Y acá puede ser muy importante. Entonces, atípicos, pensamos en todo lo que actúan dentro, en el ARN, en el ADN, ¿no? En el ADN, las quinolonas, en el ARN están los ATE y clima, ¿no? Unidades entre 30S y 50S. Macróleo, quinolonas, tetraciklina, cronófilos, etc. Contra hemófilos también es un germen como es tan frecuente, y el hemófilo puede causar neumonía, puede causar meningitis, otitis, sinusitis, todas funciones respiratorias. Es un germen bastante frecuente. La borachela, hemófilos, pseudomonas, ¿cómo se llama? Streptococcus pneumoniae. Todos son germes que debemos recordar y he tratado de poner algunos de preguntas de examen más frecuentes. Esto lo van a contar. Ustedes se aprenden esto en el examen del ENAM o cualquier examen de antibiótico, todos, porque son preguntas más sencillas incluso que esto. La pregunta del ENAM, entonces aprendiéndose esto, a menos antibiótico del ENAM, todo resuelto. ¿Sí? Todo resuelto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, porque comienzas tú, cualquier caso que te pongas, tú ya dominas ya, que se emplea en cartel, en todo, gran negativo, gran positivo, hemófilos, pseudomonas, lo que sea. Si dominas esto, es fácil. Para dominarlo tenemos que repasarlo y aprenderlo los nombrecitos, todo eso, ¿ya? Entonces, desde la ampicilina, cefuroxima, clorantinicola, citromicina, todo eso de ahí, vamos a ver. ¿Y cuáles son los efectos adversos de los más frecuentes de los tres, no? Hay muchos. Yo he puesto tres que debemos recordarlos sí o sí, pero hay muchos. Bloqueo neuromuscular, nefrotoxicidad y otoxicidad. ¿Cuál de ellos es el más nefrotóxico? De los aminoglucósidos. ¿Aminoglucósidos cuáles son? Amikacina, gentamicina, streptomicina, canamicina, capromicina, un montón de medicamentos, ¿no? Algunos son nada más anti-TB, como la canamicina y la streptomicina, son anti-TB, solamente lo para TB. Pero otros son por infecciones urinarias, pero son para gran negativo. Amicacina, gentamicina, ya. Estos son, ¿cuál de ellos es el más nefrotóxico? Genta a la cabeza. Genta a la cabeza. ¿Y cuál de ellos es el más ototóxico?
de tuberculosis. Estreptomicina. Está escrito ahí, lo tengo escrito. Ya. El más ototóxico es la estreptomicina. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué produce el bloqueo neuromuscular? Porque impide que entre calcio. Recuerdan que cuando vimos en la placa mioneural o el botón sináptico, vimos acá lleno de acetilcolina que entraba calcio y el calcio era que lo liberaba para que cause la exploración. Entonces impedía que el calcio, prácticamente compite con el calcio, impedía que el calcio ingrese y cause eso. Entonces no se libera acetilcolina, entonces el paciente no va a tener contracción, no hay despolarización. Es por eso que esto va a causar. ¿Y cuándo se produce eso? En la infusión rápida. Si tú a un paciente endovenoso le pones amicacina rápida, puedes causar ese efecto. Claro, entonces tienes que hacerlo de forma más lenta, ¿no? Entonces, en algunos medicamentos está indicado por qué le doy gota. Ustedes deben preguntarse ¿por qué le doy eso? Siempre el médico pregunta por qué, siempre ese preguntón, ¿no? El médico, yo siempre decía a los chicos que empezaban, debemos adquirir ¿cómo le decimos? Nosotros tenemos habilidades o destrezas, aptitudes, algo debemos desarrollarlo si no lo tenemos, porque algunos se fijan mucho. Ya, debemos fijarnos mucho, ser muy observadores y muy preguntones. El médico tenemos que desarrollarlo, ¿no? Por ejemplo, yo por naturaleza no soy muy preguntón ni muy observador. No soy. Él me pregunta, yo lo veo ahí, me dice, ¿con qué ropa vino? A veces no recuerdo con qué ropa vino. O sea, no soy muy observador, pero otros sí. Son muy detallistas, se fijan si tu media está rota o no, qué sé yo. Son súper detallistas, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero realmente tenemos que desarrollar eso. Y lo que he desarrollado, he tratado de desarrollar así en cuanto al paciente, ¿no? Entonces tú ves al paciente, por ejemplo, hace poco vimos un paciente que tenía absceso. Y al interno le digo a presentar una historia. El interno es el primer puesto ahí, al alumno justo le tocó a ese paciente. Le digo, examínalo y tú tienes que examinar a un paciente el abdomen echado. No puede estar con su almohada, ni puede estar con la cabecera levantada, tiene que ser. Eso es los semiólogos te van a observar eso. Examina al paciente y tú no puedes examinar el abdomen estando sentado el paciente y estando así en esa camilla con la cama levantada ni con la almohada. Tiene que estar sin almohada y en posición fisiológica. ¿Para qué? Para que puedas ver la simetría. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué observas ahí? Y el paciente tenía elevación de la hipocondrio derecho y tenía un absceso hepático. Y él no lo había descrito en su historia. Y yo le digo, tienes que hacer, no, doctor, es que cuando le examiné estaba en esa posición. No debe ser, esa es la manera incorrecta de examinar. Entonces, eso te evalúan algunos y tiene que ser la historia clínica como debe. Entonces, cuando tú lo veas así en funcionamiento, ves si hay asimetría. Lo primero que debe ver es asimetría. Entonces, si ves que acá está abultado es porque ahí hay algo, ¿no? ¿Por qué está abultado? Hay líquido, es bien difícil porque el líquido no se va a coleccionar así, ¿no? El líquido se colecciona de forma difusa, así. Entonces, si hay ahí, hay una masa. ¿Y qué puede ser? Depende de un cáncer, ¿no? Un tumor, un absceso, algo, una masa que está ocupando. En ese caso había un absceso hepático, biógeno, que el paciente tenía y por eso estaba elevado. Entonces, esas cosas tenemos que ir desarrollando observación y preguntar todo. ¿Qué ha comido? ¿Dónde fue? ¿Fuiste al baño? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Olía mal? ¿Qué color? ¿Sangre? ¿Moco? Todo eso preguntamos. Somos muy preguntones. Pero la única manera de poder llegar al diagnóstico es así, de esa manera, ¿no? Miedotóxico hay muchos, chicos, hay muchos. Yo he puesto pocos ahí porque si le pongo todo parece que todos los antibióticos tuvieran problemas. He puesto los más frecuentes. Pero la fenicol a la cabeza que no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos con la fenicol? Por el miedo a hacer daño en la médica, a la anemia plástica. Tenemos miedo de la anemia plástica. Nosotros no hemos tenido como peruanos, como tenemos una serie de razas, combinaciones, todo, pero los judíos tienen problema con el uso de clonafenicol. Son más susceptibles, y ahí viene el polimorfismo. ¿Se acuerdan ustedes a qué nos referíamos con polimorfismo genético, no? Polimorfismo genético nos diferencia a ella y de todos ustedes. Ella recibe un medicamento y de repente el medicamento para ella es efectiva. Pero si ese mismo medicamento le doy a ella, de repente no responde y lo único que me hace es un efecto adverso. El polimorfismo nos permite responder de una manera o no a un determinado medicamento, porque cada quien es cual. Cada uno tiene un sello especial y único como ser humano. Entonces, así como nuestra huella es diferente, a nivel mundial, a pesar de que somos millones de personas, imagínate nuestro código genético también pues no va a ser igual en cada uno. Y tenemos algunos polimorfismos que nos diferencian y nos hacen más susceptibles de determinadas enfermedades. Por eso alguien se enfermó en la casa y el resto no, pero comieron lo mismo, viven en el mismo sitio, respiran el mismo aire.
¿Y por qué se enfermó ella y yo no? Ese es por el polimorfismo que tenemos. Hay variedades en las cuales no se hacen susceptibles de determinados gérmenes, receptores, como le decía el VH, ¿no? Si yo no tengo ese receptor, nunca voy a hacer esa enfermedad. Pero si tengo esos receptores, si tengo los dos, voy a tener más posibilidad de hacer la enfermedad. Entonces, vamos viendo eso. Entonces, acá son algunos, las sulfas. Cuando uno da sulfas, chicos, el Bactrim esta combinación se llama cotrimoxazol, genéricamente. El cotrimoxazol es un medicamento genérico, científico, químico, en la cual es la suma de sulfamethoxazol más trimethoprim. Esa combinación se llama cotrimoxazol. Y los nombres comerciales se llaman Bactrim, Centrin y un montón de cosas, ¿no? Pero el cotrimoxazol es un nombre científico, ¿ya? Es un nombre científico. Es la suma de estos dos. Los dos causan sinergismo. Potencia el efecto de esto. ¿Para qué? Para impedir la síntesis de ácido fólico. El ácido fólico, como había dicho en la mañana, sirve para formar purina y tripilina y luego forme integre lo que es el ADN o el DNA, y sirva para la multiplicación de las células. Deberíamos todos también consumir ácido fólico y eso sería algo muy bueno. Entonces, cuando damos tratamiento prolongado con sulfa, claro, no le voy a dar ácido fólico a un paciente que tiene diarrea, le doy 3 días de sulfa, o 4 días o 5 días de sulfa, ¿no? Pero el tratamiento más prolongado, por ejemplo, para neumocistis, para toxoplasma, tratamientos prolongados, deberíamos dar ácido folínico o ácido fólico, ¿ya? El ácido folínico es indicado. Linezolid, también hay que tratar de tener cuidado porque es mielotóxico. Uno de los problemas principales del Linezolid es la mielotoxicidad. ¿Sí? Es uno de los problemas más importantes, más graves. Los medicamentos, si a ustedes le preguntan, una vez hicieron una pregunta de examen, ¿cuál es yo había puesto eso y lo había explicado a los chicos y yo no había dictado la clase teórica y preguntaron, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente mencionaron un medicamento? Y ahí ponían náusea, vómitos. La náusea, vómitos, todos los medicamentos te causan eso. Es lo más frecuente. Pero yo debo recordarlo, eso te puede causar el clonazepam, el sulfa, todos te pueden causar náusea, vómitos, todo. Es el más común, pero no te va a causar la muerte ni un daño, ¿verdad? Pero esto de acá sí tenemos que tener cuidado. Es más, yo no voy a suspender a un paciente el medicamento si que por una náusea pues le digo cómo tomarlo y si lo tolera después lo va a tomar. Pero no es indicativo de suspender el medicamento, salvo que cause vómitos inconversibles, mucha intolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no se confundan, las reacciones adversas más frecuentes, una cosa es más frecuente y otra cosa es más importante. Lo más frecuente son las lesiones gastrointestinales. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, diarreas, etcétera, molestias abdominales, ¿ya? Pero esto estoy poniendo nada más lo más frecuente. Medicamento, efecto postantibiótico, son muchísimos, chicos, ¿ya? He puesto algunos nada más, de lo que hemos ido viendo. Fluoroquinolona, aminoglucosa, amicacina, isoniazida, rifamicina, todo eso, ¿ya? IRFA. ¿Se acuerdan ahí en la examen, ¿no? Algunos con la hemoglobina te ayuda un poco para recordar, pero es una lista larga también, ¿ya? De efecto postantibiótico. Pero vamos a empezar con eso. Si ustedes poco a poco van ampliando los conocimientos, son los más preguntados, son los que debemos tener presentes. Si yo veo que una persona ha tomado, por ejemplo, fluoroquinolona y le dicen, y no mejora, ventana terapéutica, dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿cuándo debo tomarle el anticultivo? ¿Mañana? ¿Pasado? Depende del tiempo de efecto postantibiótico. 3 días mínimo lo vamos a dejar, porque si yo lo tomo al día siguiente, por más que ya, o a 2 días, tiene concentraciones por debajo del 1000, pero que impide que crezca el germen. O sea, va a salir el cultivo negativo. Debo pasar el periodo de ventana para poder hacer el cultivo de estos medicamentos. Porque esto, por más que no sea efectivo, o sea, no me está dando resultados ese doctor, pero si no es efectivo es porque el germen sigue ahí, ¿no? Sí, pero en esas cantidades, cuando tú lo pongas en el cultivo, no va a crecer el germen. Va a impedir no lo matas, va a impedir que crezca. Entonces va a aparecer como negativo. Aquí lo logran por el efecto postantibiótico. El efecto postantibiótico quiere decir que después de que tú dejas de darle el medicamento, ¿no? El medicamento sigue manteniendo concentraciones mínimas para que el germen pueda crecer. Las concentraciones tienen que mantenerse por encima del margen terapéutico, ¿no? Hay un margen terapéutico.
¿Ustedes recuerdan lo que era el margen terapéutico? Supongamos que este es el margen terapéutico. ¿Te acuerdas? Yo doy medicamento cada 12 horas, por ejemplo, porque quiero mantener las concentraciones en este nivel. ¿Ya? ¿Sí? Cada 12 horas se mantiene acá. Entonces, cuando está cayendo, a las 12 horas está cayendo, yo le doy otro para que siga manteniendo las concentraciones adecuadas terapéuticas para que me cause el efecto bactericida en este caso. Pero cuando baja por debajo del MIC, tiene que estar por encima del MIC, por debajo del MIC, se supone que ya no hay efecto, ¿verdad? Pero estos medicamentos, incluso las concentraciones por debajo del MIC, porque a las 12 horas ya ha caído la concentración, sigue impidiendo por algunos días, algunos 3 días, hasta 6 días, algunos otros, que el germen pueda reproducirse. A eso le damos efecto posantibiótico. Es por eso que la metacina, a pesar de que debemos darle cada 8 horas, ¿no? Tiene vida media no muy larga, yo puedo darle cada 12 o cada día, una vez al día, la metacina, por el efecto posantibiótico. Es por eso, la metacina por el efecto posantibiótico lo doy diario. Y es mejor darle en dosis altas diaria que darle por horas, porque es menor el daño al riñón. O sea, es menos nefrotóxico en dosis única que en dosis continuas, o sea, por hora. ¿Sí? Entonces, le damos cada 24 horas la metacina y eso, ¿por qué? Porque la metacina es un medicamento dosis dependiente, no es tiempo dependiente. Eso después lo van a aprender bien, pero van a escuchar esa palabra, dosis dependiente, porque a altas concentraciones, a altas dosis adquiere mejor efecto. Y después cuando cae, así caiga por debajo del MIC, sigue manteniendo el efecto. El germen no va a crecer. Entonces yo puedo darme el lujo de darle una vez al día. Mientras más veces le dé, hay mayor riesgo de toxicidad renal. Por eso mejor le doy una vez al día, disminuye el riesgo de toxicidad. ¿Sí? Y el otro es el tiempo. Mientras más días, más tiempo le dé, hay mayor riesgo de toxicidad renal. Entonces por eso la metacina debe darse en corto tiempo. Y generalmente para sinergismo le damos a veces 3 o 5 días, no más, porque quiero que potencie al inicio. Y mantengo el antibiótico, el otro antibiótico. Por ejemplo, si mezclo ceftazidima con amicacina para pseudomonas, la amicacina lo puedo mantener más tiempo, pero la ceftazidima, más tiempo, pero la amicacina le doy al inicio nomás, bien dado los primeros días, y después los quito. Pero ya me ha potenciado el efecto inicial, donde la mayor carga bacteriana era al inicio, ¿no? Al inicio, los 3 primeros días, mato la mayor cantidad de germen y después ya me quedo solamente con ceftazidima. Si no combino los cefalosporina, si lo doy como monoterapia, hay mayor riesgo de resistencia. La cefalosporina debemos combinarlos en la mayor de lo posible. Debemos combinarlo. Si yo doy un tratamiento para una enterobacteria con unas cefalosporinas en monoterapia, hay mayor riesgo de que me adquiera resistencia. Debo combinarla. En terapia combinada disminuye la resistencia. Entonces, la terapia combinada tiene sus indicaciones. Uno es el sinergismo, potenciar el efecto bactericida de un medicamento contra determinado germen, en este caso pseudomonas, que estamos hablando de amicacina con ceftazidima. El otro es, ¿cómo se llama? El otro va a ser potenciar el sinergismo y, ¿qué más dije? Ahorita disminuir el efecto adverso de uno de ellos, porque lo va a dar por poco tiempo, ¿no? Por poco tiempo la amicacina. Bien, entonces el efecto posantibiótico que debemos recordar. Y acá he puesto algunas enfermedades o algunos gérmenes y su tratamiento específico, ¿ya? Para relacionar, porque puedo poner también para relacionar. Me puedo poner, por ejemplo, pongo sífilis en un adulto, ¿no? Sífilis latente, primaria, secundaria, en un joven, lo que sea. El tratamiento es penicilina benzatínica intramuscular. No pasa la barba. Pero si yo le pongo neurosífilis o sífilis en un neonato, penicilina G sódica. O sífilis en neonato es que en un neonato, si tenga sífilis, yo debo sospechar de sífilis acá, ¿no? Sistema central. Entonces, ahí no le puedo dar benzatínica intramuscular. Tengo que darle endovenoso C-sódica. ¿Sí? Sódica. Un bebé no vamos a dar benzatínica, salvo que sí hay un esquema donde le damos sódica, benzatínica o dosis única para prevenir más que nada el neonato.
tienen diagnosticado es sódica. Bueno. Entonces, neurosífilis, sódica. Sífilis así, abierto cualquiera, pero no hay niño, no especifica que es un niño, es un adulto, ese tiene. ¿Ya? Campylobacter. Chicos, dijimos allá, la cefalosporina, ninguna cefalosporina, ni la de primera, ni la de segunda, ni la de tercera, ni ceftriaxona, ceftazidima, ni de cuarta, cefipina, no va a matar a Campylobacter. Campylobacter es mejor acitromicina. Eritromicina también, pero el más activo es acitromicina. Ahora la eritromicina ya no se usa, ¿verdad? Entonces, nada más como historia, pero si tú vas a la provincia lo vas a usar. No hay acitromicina ahí, hay eritromicina. Entonces, lo que tengo acitromicina, claro. ¿Qué? Porque es más tóxico. La acitromicina no es tóxica, pero la eritromicina es hepatotóxica. El estolato más todavía, causa externa. También, pero la eritromicina no se usa ya en el campaña promedio porque tenemos otras opciones que son mejores y son menos tóxicas. Entonces, si tienes algo que es más seguro, más eficaz, tienes eso, ¿no? Es más caro, claro, pero es mejor para el paciente, al final te sale más barato, porque si te da una enfermedad hepática te sale muchísimo más caro. Y si es un bebé, un niño. Entonces, es una diarrea, las diarreas en niños es frecuente con Campylobacter jejuni. La diarrea con sangre, con moco en niños, la causa más, si es bacteriana es Campylobacter, si es viral, rotavirus. Una diarrea en niños, la más frecuente es rotavirus, ¿no? Diarrea con sangre, con moco, bacteriana, Campylobacter jejuni. Es más, ustedes han escuchado el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? La barrera descendente o descendente, ¿no? Guillain-Barré, esa última epidemia que hemos tenido está relacionada al Campylobacter jejuni. La pregunta, ¿todos los Campylobacter jejuni causan Guillain-Barré? No, solamente son algunas cepas. Las asiáticas, por ejemplo, esa misma cepa que vino acá este año, sí, el año pasado, porque estamos en medio. El año pasado, a mediados, a finales, la epidemia que tuvimos con el Guillain-Barré ha sido relacionada al Campylobacter jejuni de la cepa asiática, la de China. La misma cepa de China de hace algunos 5 años, esa misma cepa es la que estuvo en el Perú, de Campylobacter. O sea, todos los Campylobacter, normalmente las diarreas, si nosotros vemos en el ministerio, a ver, ¿cuáles son las causas más? Vas a encontrar, todas las mayoría son Campylobacter, la mayoría. Pero esas no son lo que causan Guillain-Barré, son algunas cepas. Esa cepa confunde a la mielina con el anticuerpo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, anticuerpos contra determinados patógenos. Ya, nuestro anticuerpo confunde a nuestra mielina con el caparazón del Campylobacter. O sea, mi anticuerpo va a atacar al Campylobacter, pero como confunde con la mielina, porque esta cepa es muy similar, muy semejante a la estructura, ataca a la mielina. O sea, me ataca el Campylobacter, pero también ataca a mi mielina y me va a destruir. Y va a destruir no solamente la mielina, que se puede regenerar por la célula de Schwann, sino que también daña el axón, que es mucho más severo. O sea, por eso hay variedades de severidad en Guillain-Barré. ¿Sí? Entonces, es la forma como nuestro virus, como es una enfermedad autoinmune, yo mismo me ataco. O sea, ataca al germen, me estoy defendiendo con el Campylobacter, pero también me estoy atacando o atacando a sí mismo a mi mielina y a mis axones. Algunos nada más atacan a la mielina y otros atacan al axón. Por eso hay variedades de Guillain-Barré, ¿no? Que no vamos a entrar a detalle, pero viendo esto tratamos de recordar algunas cosas puntuales y relacionarlas, ¿no? El Helicobacter pylori es una enfermedad, es un germen, es una bacteria que causa frecuentemente la gastritis crónica y cáncer gástrico, ¿no? Cáncer gástrico. Está relacionado a cáncer gástrico y a gastritis crónica. Se consume el agua que nosotros consumimos, podemos adquirir Helicobacter. Es más, nosotros podemos tener Helicobacter y de repente no tener la molestia. Si tenemos gastritis, ahí hay que dar tratamiento. Si yo tengo gastritis y me detectan en esa gastritis, ahí Helicobacter tengo que tratar de tomar medicamento triple para el Helicobacter, ¿no? ¿Sí? Y ahí hay unas preguntas: ¿qué tratamiento le damos al Helicobacter? Amoxicilina, claritromicina, metronidazol, tetracyclina, bismutol. Todos esos medicamentos son para Helicobacter. El esquema triple es 2 amoxicilina en la mañana, 2 en la noche, claritromicina 1 en la mañana, 1 en la noche y omeprazol, ¿no? Mañana y noche.
por 10 a 14 días algunos. El esquema es 10 días. El esquema es 10 días, pero algunos le dan por 14. Yo tengo que dar por 14 días, pero el esquema de lectura dice. Entonces, helicóptero pylori, claritromicina, amoxicilina, metronidazol, tinidazol, tetraciclina, todos ellos, bismutol también tienes, pero no se dan como tratamiento único. Tengo que dar tratamiento combinado, tratamiento triple. ¿Sí? Y así, lo va leyendo y aquí es lo mismo resumen. En una estafilococo meticino sensible que doy, en estafilococo meticino resistente que doy, ¿ya? Y mucho más amplio. Entonces vamos estudiando en Salmonella typhi, la elección, clonafenicol, pero en nuestro medio como es tóxico le damos ciprofloxacina y también cetrazol, ¿ya? Y así vamos viendo algunas cosas. ¿Qué es lo que produce el carnífero? La sulfa, ¿verdad? ¿Sí? Los medicamentos que producen más convulsiones, carrapenén, enteroxilinipenén y la ciprofloxacina, metronidazol, hay otros, pero esos son los más frecuentes, ¿ya? Hemos puesto los más frecuentes como para poder recordar. Y ahí de lo que tú decías, el tétano es bueno para el clostridium tetánico, para el clostridium botulismo, pero no actúa sobre el clostridium difficile, ¿sí? Entonces, penicilina solamente para el clostridium difficile son los medicamentos que hemos mencionado. ¿Cómo? La gesódica, ya, 50.000 a 100.000 unidades cada 4 o 6 horas, 4 o 6 horas, cada 4 horas. Dependiendo de la enfermedad, pues. Dependiendo de la enfermedad, si es una sífilis, si es un botulismo, si es ¿cómo se llama? Depende de la enfermedad. Claro, si tú pides, por eso no se utiliza mucho la penicilina gesódica, solamente en tétano puedes utilizarla en el sitio, pero no lo utilizo en. Si tú lo utilizas penicilina en otra enfermedad, te sale mucho, no, imagínate, son 50 a 100.000 unidades, ¿verdad? ¿Cuántas se pueden salir? Cada 4 horas. Es un montón de ampollas, ¿no? Te salen cascos, al final es un montón. Entonces, mejor agarrar cetrazona, 2 gramos, 2 ampollitas y solucionar el problema, ¿no? Para determinadas enfermedades, una neumonía, por ejemplo, la mayoría son resistentes a penicilina. Entonces ya no se emplea en neumonía penicilina, pero podríamos emplear unas neumococos sensibles. No, el 100% de nuestro neumococo no es resistente, ¿verdad? Es un porcentaje alto, ¿sí? Pero podríamos dar penicilina en un poblador, digamos, de la sierra, la selva, o que está alejado de un sitio, podemos darle. Iría bien en la penicilina. Pero es un montón de ampollas. Entonces lo más práctico es hacer personas. 2 gramos, solucionado hasta el día siguiente, ¿no? Entonces, al final sale más barato también, ¿no? Porque la solución ahora de genérico es barato. Te ahorras en día, te ahorras en jeringas, en aguja, en riesgo, de un montón de cosas. O sea, digo, beneficio, ahí está la biología de esto, pues. Es clorafenicol, ciprofloxacina, ¿no? El único que te erradica la fiebre tifoidea, la bacteria, la Salmonella typhi de la vesícula, es la ciprofloxacina, es la que te va a curar. El resto te va a quitar las molestias, todo, pero no te va a erradicar como portador. Por ejemplo, si yo le doy clorafenicol, la ampicilina, la fiebre tifoidea, de repente es una gestante, no le voy a dar clorafenicol. Si es una gestante, tiene fiebre tifoidea, pero otra de examen. ¿Le voy a dar quinolona? No. ¿Le voy a dar clorafenicol? No. Pero le puedo dar ampicilina. ¿No? Ampicilina, por ejemplo. Pero cuando termina eso le tengo que dar cipro, porque ella va a seguir siendo portadora y va a seguir contagiando. Así como lo de la malaria vimos, tengo que darle algo que lo erradique la enfermedad. O sea, la cipro es la única que va a erradicar a la fiebre tifoidea. ¿Sí, chicos? Entonces, en una faringitis, acá la faringitis no voy a conocer. Si ustedes ven una celulitis, ¿han visto una celulitis? Es una infección en la piel que se pone rojo, la piel, ahí damos para gran positivos. Realmente si es celulitis empezamos estafilococo aureus. Y ahí empezamos con lo básico. Si es un paciente, por ejemplo, si es ella es delgada, no tiene factor de riesgo, es joven, no es diabética, podemos darle hidroxacilina sin problema. Viola, el famoso Cosipén cada 6 horas. Y a raíz de eso le voy a decir algo que quiero que más o menos entiendan y aprendan algo. Los antibióticos hay que darle horario, es decir, nunca pongan mañana, tarde y noche o cada 6 horas y nada más. ¿Tú qué entiendes por cada 6 horas, por ejemplo?
¿A qué hora lo tomaría? Cada uno tiene su propia... Cada uno va a decir cosas diferentes. ¿Cómo lo tomaría? Le digo, nicotina cada 6 horas. Y listo, porque yo como médico creo que todos saben y nada, tengo que explicarle al paciente. Cada 6 horas, ¿cómo lo tomaría? Vayan pensando ustedes cómo lo tomarían, ¿ah? Y sean honestos y decirme, yo lo pensaba así. ¿Ya? Piensen cómo lo tomarían cada 6 horas. ¿Tú cómo lo tomarías medicamento cada 6 horas? Si yo te digo a ti, niña, cada 8 horas, ¿cómo lo tomarían? ¿A qué hora tomarías? Piensen ya ustedes. Y ustedes piensen, cada 8 horas, cada 6 horas, ¿cómo lo tomarían? Si lo te digo aquí, a ustedes. Mañana noche, toma medicamento. ¿Cómo lo tomarías tú? Piensen, ¿cómo lo tomarías tú así? Entonces te deben poner horario. ¿Cómo lo tomarías tú? Ahora vamos a ver. Si lo tomo a las 6, cada 6 horas, 6, 7, a las 2 horas. Y después. Así cada 6 horas. 7, 8. Siempre podemos hablar, ¿verdad? Y siempre hay que preguntar al paciente más o menos. ¿Tú cómo has pensado? ¿Igual? Si son 3 veces al día, así te mañana de coma. 3 veces al día. En la tarde, que son a la 1:30, y así te la tarde. ¿Y tú cómo lo tomarías? ¿Tú cómo lo tomarías cada 2 horas? No, cada mañana. Cada 8 horas. ¿Qué tomarías? Pero eso frecuentemente es error. O sea, si nosotros más o menos nos confundimos, el paciente que no sabe nada cómo se va a confundir. Tenemos que poner horario, chicos, y para eso preguntarle al paciente. Si es cada 6 horas y no hay horario, tienes que decirle, señor, tiene que tomarlo sí o sí, porque no se va a sanar. 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 12 de la noche. Tiene que tomar así. Si no, no va a sanar, y ya lo sabe. Si no toma así, no va a sanar, y él tiene que la responsabilidad de decirle al paciente y el paciente tener la convicción de que va a cumplir con eso. Sí, doctor, no, tiene que cumplir. Con agua nomás. Doctor, pero esa hora no estoy mencionando. Agua. Nos hemos mal acostumbrado y queremos que la leche pueda reemplazar el agua. Agua, un vaso de agua entero o un poquito más si es que puede, o por último le preparas una cebadita, linaza, lo que sea para refrescar el estómago, pero es agua. Necesitamos solamente agua para disolver el medicamento. Recuerda con el principio de farmacocinética, dilución, ¿no? Y absorción, pero tiene que diluirse y tiene que disolverse el medicamento. Agua, solamente agua es lo que te recomienda. Una terapia, ¿qué pasó? ¿Un rato? Bien, entonces ya, si es cada 8 horas, tú tienes que ver, pues, 8 horas. Me voy a preguntar a qué hora se despierta, porque este paciente se despierta a las 5 de la mañana, hay un problema. Entonces le dice, si se despierta a las 5, le doy a las 6 normal, ¿de 6, 2 y 10 de la noche. ¿No? Normal. Y también le tengo que preguntar si es que interviene con el desayuno o no, a qué hora desayuna y qué toman el desayuno, porque si yo le doy cipro, le tengo que decir, no tome con leche, por favor. No, pero la leche no lo puedo dejar, porque la leche, qué sé yo, ya la leche, la diosa. Muy bien, entonces, no hay problema, lo toma 2 horas después la leche o 2 horas antes. Pero no puede combinarlo. Si usted lo combina, no puede combinar nada. Así que ya está avisado. Puede tomar leche, no le digo que la gente puede tomar lo que sea, ¿no? Pero no combinarlo. No puede combinarlo. Tampoco puede combinarlo con fierro, con vitaminas, todo eso. Por el calcio. Si tú mezclas las quinolonas con cualquier metal, calcio, fierro, zinc, magnesio, lo que sea, no se va a absorber bien. Se va a formar quelato, sustancias no absorbibles, y lo vas a eliminar. Entonces no tenemos que mezclar agua, chicos, solamente agua y cumplir con el horario. Y siempre ver esto, que incluso preguntarle qué toma. Por eso tenemos a preguntones, solo ¿qué piensa que yo ahí? Sí me interesa porque te voy a dar este medicamento. Claro, entonces cuando uno da mucho medicamento también tiene que ver. Paciente diabético, hipertenso, le digo, ¿qué toma? Ya, ¿a qué hora lo toma? Para poder ver si lo doy junto o no, si se puede combinar o no. Entonces todo eso tenemos que preguntar. No es que el problema es que en Perú vas al cardiólogo, te dan tu receta cada 8 horas, vas al endocrinólogo cada 6 horas, entonces al final el paciente entonces
nosotros como médicos debemos que, por más que yo no sea endocrinólogo, tengo que saber algunos efectos de ese medicamento para poder ver, porque yo empleo medicamentos que van a interactuar con eso. Yo veo pacientes con HIV o con enfermedades infecciosas que son diabéticos, que son hipertensos, y tengo que ver qué es lo que toma porque pueden interactuar, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver en qué momento le doy el medicamento. Si no, voy a tener problemas. Algo que está en tus manos, tú puedes prevenir, ¿no? Entonces, tenemos que ver esos chicos, ¿ya? Entonces, eso era una de las cosas. Entonces, celulitis, infecciones por gram positivo, estafilococo, H10. En las faringitis generalmente son virales, y si es bacteriana son estreptococos, biógenes, ¿ya? Mayormente estreptococos. ¿Y cuál es lo mejor para estreptococos? Las penicilinas y los macrólidos. Necesitamos la limulona, cefalosporina. Lo mejor es para estreptococos, biógenes, es la penicilina. Entonces es irresponsable que yo, que un paciente vaya a la enfermera y dice, no, tómame cetrazona, o cetracina. ¿De qué liga? ¿Qué es cetrazona? A mí me viene un montón de eso. Y que eso, la pasada me puse y me curó y todo eso. Claro, la vacuna viral se va a curar, tomes o no tomes, se va a curar solo, ¿verdad? Y eso está mal, ¿por qué? Porque debemos dar penicilinas. Penicilinas es lo que está indicado porque es la mejor, o por último un macrólido. Entonces, faringitis, penicilina. O ven acá que dicen, penicilina o macrólido. ¿Sí? ¿Sí? Si es bacteriana, debemos hacer eso. No, he tratado de, ustedes ven, ese pequeño resumen de lo que es Monobacterium estrenal, ¿ya? Para poder simplificar, pero es poco lo que estamos dando acá. Lo básico. No lo estoy torturando con tantas cosas, pero deben saber esto, deben memorizarlo. Y deben aprenderlo y deben aplicarlo, porque esto lo van a aplicar siempre, chicos, ¿ya? ¿Sí? Por favor, la otra semana, entonces, esto de acá, tienen que dominarlo, así. Prácticamente de memoria. Y si ustedes lo repiten, van a un hospital y lo van a hacer. O sea, no es que esto se está aprendiendo para la vida, ¿ya? Para la vida. Entonces vamos a tener que esperarlo y van a aprenderlo así muy bien. Dijimos, cuando había alergia a las penicilinas, los únicos... Pregunta de examen. Los únicos beta-lactámicos que no tienen reacción cruzada con las penicilinas ante una alergia, ¿cuáles? ¿Cuáles son los beta-lactámicos que no tienen reacción cruzada con las penicilinas? ¿Cuáles son? Los monobacterianos. El astronal. El astronal son monobacterianos. Cuando la apréndanlo por grupo y aprendan el nombre. Monobactámico o astronal, así. Tengan esa ecuación, ¿ya? Si a mi mente me dice carbapenem, no sé, carbapenem, yo voy a tener acá en mi mente carbapenem. Y carbapenem. Cefalosporina, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Tienen que tener esa habilidad de poder, como un algoritmo, de relacionar, ¿ya? Y eso es repetición como la matemática. Entonces, esto es muy bueno para dar negativos. El espectro es parecido a la amicacina. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Puedo darle a un alérgico a la penicilina y puedo darle a un... y no es nefrotóxico ni ototóxico. ¿Sí? Entonces, no es ototóxico. No es nefrotóxico. La amicacina es igual, tiene el mismo espectro para dar negativo, pero es nefrotóxico, no es ototóxico. Esto no. Tiene la ventaja de ser, no es ototóxico ni es nefrotóxico. Y cubre estos gérmenes negativos, Enterococcus, cobre, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, resistente a aminoglucosa, o sea, su espectro es mejor todavía, ¿no? Y es activo contra Pseudomonas aeruginosa, es un buen medicamento. ¿Ustedes lo tienen allá? ¿Sí? ¿Usted no tiene? No. Con fármacos, no está en inventario, ¿no? Pero sí lo utilizan. Poco, ¿no? Ya, monobactámico y abajo vienen los aminoglucósidos. Aminoglucósidos hemos hablado un poquito, ¿no? Cubre gran negativo, pero también cubre ¿qué gran positivos? Estafilococo aureus y epidetide. Pero que sean sensibles. Si son resistentes, no lo cubren. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunos que son de origen natural, la streptomicina, por ejemplo, que fue el primero, ¿sí? La paramomicina. Vamos a hacer un repaso algo pequeño para que ustedes sepan. Lo que nosotros usamos, tenemos streptomicina, canamicina. Tobramicina no lo tenemos, pero hay gotas. Sí lo tenemos en gotas, realmente, en tópico. Neomicina hay en crema, ¿verdad?
Recuerda que lo mencioné vancomicina para estudios difíciles. La vancomicina cubre gram positivos y la neomicina gram negativos. Entonces, si ustedes ven una cremita, ¿no? Una crema multimicina, esa crema para las heridas, muchos tienen vancomicina, neomicina, ¿sí? O algunos gotas oftálmicas o ópticas, ¿no? Tienen estos medicamentos, tobramicina, ¿no? Neomicina. Pero esto se usa en forma tópica, crema, combinado con la vancomicina. La vancomicina cubre gram positivo en la piel y la neomicina gram negativo. Paramomicina es un medicamento que teníamos hace mucho tiempo y que se da por vía oral y servía para limpiar el colon. En un paciente que tenía, cuando le iban a operar, por ejemplo, el colon, cuando tenía encefalopatía hepática, ¿no? Le daban paramomicina para limpiar el colon e impedir la formación de compuestos hidrogenados, ¿no? Para prevenir la encefalopatía. Ahora le damos la lactulosa y va bien, ¿no? Pero teníamos paramomicina. Paramomicina vía oral, ¿sí? Vía oral. Muy bien. Son de primera generación. Y de segunda generación tenemos la gentamicina. Y luego tenemos la amicacina, que es la de tercera generación, que es la que se emplea, ¿no? Ahorita de todos ellos empleamos la amicacina. La estrepto solamente y la cana cuando es tuberculosis, ¿sí? Gentamicina y la amicacina cuando es tuberculosis. Muy bien. Acá explico un poco eso. Y tiene otras indicaciones. Por ejemplo, ¿para qué sirven los aminoglucosos? Para las infecciones urinarias, por ejemplo, ¿no? Porque cubre gram negativo, Escherichia coli, Klebsiella, que son los más frecuentes. Pero también se puede dar en tuberculosis, ¿no? Estreptomicina, canamicina, ¿no? Y podemos dar también en brucela. En la brucela, ¿qué damos? Estreptomicina. Entonces, la estreptomicina podemos darle en la tuberculosis y en la brucelosis, ¿sí? La única aminoglucosa para la brucela, bueno, la gentamicina también en algunos ciudadanos, pero la que está indicada también es la estreptomicina, ¿sí? Ahí están algunos problemas neuromusculares, ópticos, renales, tiene que ser una pequeña. Y nosotros en el uso clínico podemos potenciar. Dijimos que la amicacina generalmente no lo vamos a dar solo, en enfermedades sistémicas tenemos que combinarlo, ¿no? Y acá, asociado a la ampicilina, vamos a potenciar el efecto contra el enterococo. Los aminoglucósidos se usan combinados, ¿no? Por ejemplo, si yo lo asocio a una cefalosporina de tercera, la ceftazidima, me va a potenciar el efecto contra la pseudomonas, porque cubre pseudomonas. Si yo lo asocio a la ampicilina o a las penicilinas, me va a potenciar el efecto contra el enterococo. Un aminoglucósido a una penicilina o a esta ampicilina me va a potenciar el efecto contra el enterococo. Y contra listeria también, ¿no? Contra listeria también. Pregunta de examen: el mejor medicamento contra listeria, el tratamiento de lesión es la ampicilina. Lo tengo ahí, pero Ampicilina es el mejor. para listeria es el tratamiento de lesión. Por eso cuando tenemos una neumonía, una sepsis, a veces ponemos una bomba, imipenem, vancomicina, más ampicilina. Dice, por ampicilina, un medicamento antiguo, todo. No, le damos para listeria nomás. Listeria nomás. ¿Cuál? ¿La ampicilina? ¿Solo o asociado? No hay problema. Ahí no hay resistencia para la listeria resistor. Se puede dar solo, no hay problema. Por enterar, claro. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad, una neumonía grave, o lo que sea, ahí piensas de todo, ¿no? Porque mientras haces cultivo y no tenemos para identificar listeria, todo, entonces tu sospecha dice, ¿cuándo piensas listeria? En un pequeño, menor de 1 año, en mayores de 60 años, en los diabéticos, en los cirróticos, en los inmunosuprimidos, en los drogadictos, en los alcohólicos, o sea, en factores de riesgo. Tú dices, no es neumonía, pero puede ser un estreptococo. Lo más frecuente es que sea un estreptococo neumoniae. Puede ser. ¿No? Lo que es menos frecuente en neumonía, un paciente con neumonía con estrés, ya, estreptococo neumoniae. Pero es un paciente inicial. Bueno, estreptococo, luego siguen. ¿Qué más hay? ¿Neumonía? Todos son neumoniae. Estreptococo neumoniae, clamidia neumoniae, micoplasma neumoniae, Haemophilus,
esos son gérmenes más frecuentes. Y ahí tú le agregas, pero también la listeria es el anistógeno frecuente, pero es en menores de años, en mayores de 60 años, en deprimidos, alcohólicos, drogadictos, o sea, personas especiales. Entonces lo agrego, ¿no? Luego entonces cetrapsona, le doy quinolona y le agrego la ampicilina. Ampi, le agrego, pero el ampi lo agrego nada más para la listeria. ¿Ya? Bien, entonces vamos viendo esto. Me avisan cuando ya queman sus circuitos. Bueno, y acá vamos a ver algunos que pasen a tetraciclinas. Tetraciclina es una cosa muy especial, no se usa mucho, pero tiene sus indicaciones. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, yo he visto neumonías para... Hay una chica que tenía una neumonía, tenía un lobito y comenzó a desarrollar un tipo de neumonía típica. Neumonía típica le llamamos. Si ella tiene una neumonía típica, lo siguiente: ¿qué tiene un paciente con neumonía? Fiebre, tos, dolor torácico, infiltración, ¿no? Purulenta, frío, malestar, dolor de cabeza, todo el malestar. Eso es típico en la neumonía, tiene dificultad respiratoria, ¿no? Y le escucho y encuentro crépitos, soplos, típico de una neumonía. Pero después me encuentro con una paciente que lo veo así como ustedes, ¿sí? No tiene mucho estrés y veo su placa y está paracosa. En cambio la típica tiene un consolidado en una parte del pulmón, ¿no? En cambio la típica es así difusa. Y digo, esa placa pues, me asusta y lo veo bien, también no tiene mucho estrés. O sea, no encaja, ¿no? Parece que la placa fuera de otra persona, es atípico. Pero no encaja, no es típico. O sea, debería encontrar si este paciente con una manchita acá te causa todos los problemas. Imagínate esa placa que está difusa, lo veo a ella y lo veo aparentemente normal, ¿no? La chica que estaba en la cama, ahí, ¿no? Jugando, todo eso. Y la placa decía algo aparatoso. Es lo atípico. Entonces, una neumonía típica por organismos intracelulares, y ahí no podemos dar beta-lactámico, porque el beta-lactámico no actúa en pared y los casos atípicos no tienen pared. Entonces empezamos y salió el dato ahí de que tenía un loro. Y el lorito le había pasado la clamidia citachi. Entonces, el loro, las aves en general, transmiten al ser humano una clamidia citachi. Con PS citachi. ¿No? Así como los chinos que comen murciélagos, serpientes, aquí tienen los coronavirus. ¿No? Entonces, esos animales pueden transmitirnos muchas enfermedades, ¿no? Las palomas, por ejemplo, estas palomas transmiten la criptococosis, ¿no? Entonces, realmente nosotros no tenemos mucho problema, pero los inmunosuprimidos, diabéticos, etc., pueden tener muchos riesgos de que existan palomas, por ejemplo, en su techo, en su jardín, qué sé yo, y él pueda barrer este excremento de paloma y pueda ir aspirando los hongos de criptococos neoformes, ¿no? No es muy frecuente, felizmente, en las personas solamente los inmunosuprimidos son más, pero también hay personas inmunocompetentes. Entonces, tetraciclina, generalmente la mayoría de los que están dentro de la celda, ATE y clímax, son bacteriostáticos. La mayoría, excepto el aminoglicoso, ¿no? Que es bactericida. La tetraciclina es bacteriostática. Ahora, ustedes van a encontrar en la literatura, van a encontrar, por ejemplo, dice cloranfenicol, la clindamicina, que son bactericidas a altas dosis. ¿Ya? Y bacteriostáticos a dosis bajas. Generalmente a la dosis que nosotros le damos son bacteriostáticos. A dosis altas no le damos. O sea, por eso mencionamos que son bacteriostáticos. Pero la literatura te va a decir, te puede confundir, te dice, también pueden ser bactericidas, pero te tiene que aclarar que tienen que ser a dosis altas. Y nosotros esos medicamentos no le damos a dosis altas. Entonces van a ser bacteriostáticos. Tetraciclinas, bacteriostáticos. ¿Sí? Todos los que están en la pared dentro realmente son prima y antibacteriostáticos, excepto la aminoglicosa, por ejemplo. Quinolona actúa adentro, pero no actúa en el ATE ni en el clima, ¿no? Esa parte, DNA. Metronidazol también esa parte, que son bactericidas. Entonces un bacteriostático de amplio espectro, miren, de amplio espectro. Es bacteriostático, pero es de amplio espectro. Es activa contra organismos intracelulares, micoplasma, rickettsia, ¿no? Uroplasma, bolítico, etc. Brucela, espiroqueta, etc. Es muy activo contra eso. ¿Ya?
Y ahí tenemos las generaciones y nosotros tenemos que recordar que este medicamento ya no se usa, son las de primera generación, de puesto ahí nada por historia. Yo he visto todavía cuando estaba en el internado, teníamos tetraciclina, pero lo que tenemos ahora es tetraciclina. Esto ya no lo tenemos. Entonces, son parte de la historia. Pero tetraciclina sí lo tenemos todavía, ¿verdad? Tetraciclina, las terramicinas, eso viene en forma tópica, ¿no? Ungüento. Doxiciclina, que todavía lo utilizamos, por ejemplo, si tenemos un paciente con leptospira, doxiciclina, tratamiento de elección, se usa como tratamiento de elección, doxiciclina, para la leptospira, porque va muy bien. Si tenemos una diarrea por cólera, tratamiento de elección, la tetraciclina. O sea, la tetraciclina es un medicamento antiguo, pero tiene sus indicaciones específicas como primera elección. Leptospira, Vibrio cholerae, ¿no? O cholerae, es tetraciclina, ¿sí? Y la última es una amiglacilina, que es de mayor espectro, ¿no? Esto, la característica de estos medicamentos, miren, yo los rayo lo pinto, los subrayo algunos, trata Vibrio cholerae, micoplasma, son típicos. Y en la ACNE también, en el Propionebacterio acnes, por ejemplo, se da también estos medicamentos. Clamidia trachomatis, la clamidia que mencioné es clamidia citachi en caso de una neumonía típica. Clamidia trachomatis es el influenza venéreo, letritis, etc. Y no debemos combinarlo con productos lácteos, con leche, con yogur, calcio, multivitamínicos, hierro. No debemos combinarlos, ¿sí? En general, no combinen metales. Si usted toma fierro para anemia, no combinen con otros metales porque compiten para absorberse. Debemos darle solo, ¿sí? Entonces, y si nosotros vamos a dar tetraciclinas, ciprofloxacinas, debemos preguntar al paciente si está tomando, si toma leche con eso, si gusta de comer queso, yogur, y si toma multivitamínicos, o si toma calcio para osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Que es bastante frecuente. Cuando el paciente no te lo va a decir porque cree que eso no es un medicamento. El paciente cree que la vitamina no es un medicamento y el calcio tampoco. Es un suplemento, todo eso, pero tenemos que preguntarle por qué pueden interactuar, ¿no? Pueden interactuar. Y si lo das, se administra 2 horas antes o después, ¿sí? Tenemos por separado, para que no interactúen, ¿ya? Y podemos dar también, como hemos visto, tetraciclina, doxiciclina, por ejemplo. La dosis en Bruselas. Damos en Bruselas, el carácter es doxi más rifampicina. Entonces, si alguien tiene brucelosis, la terapia de elección es terapia combinada, doxiciclina más tetraciclina, ¿ya? Bien, entonces ese es el pequeño resumen de lo que es la tetraciclina. Pasamos ahora. Acá hay el chacloide, mofludipress, la ciclina, bueno, cuando se da este medicamento, no debemos exponer al paciente al sol. Es decir, si nosotros damos tetraciclina y no le decimos al paciente, por favor, no se ponga mucho sol, se va a pigmentar. Hay una hipersensibilidad, ¿ya? Hay una hipersensibilidad. Y también puede causar daño en el diente, se deposita mucho en los huesos. Llega muy bien a huesos, se deposita en los huesos y puede causar hipopigmentación. Descoloración de los huesos, causa colores amarillo, marrón, etcétera, y comienza a caerse en los dientes, ¿ya? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños. No podemos darle a los niños menores de 12 años este tipo de medicamentos. El clorafenicol no lo usamos mucho ya porque es un medicamento bastante tóxico, ¿no? También es un bacteriostático de amplio espectro, pero utilizamos para anaerobios, chicos. Ya vamos a terminar acá ahora, ¿sí? Antes de repasarlo, tiene sus indicaciones. Cuando nosotros tenemos medicamentos contra hemófilos, influenza, ampicilina, clorafenicol, cefuroxima, ¿recuerdan que hemos visto? Debemos recordarlo. También cubre anaerobios y también dijimos que cubre bacteroides fragilis. Entonces son cosas que son puntuales y que lo tengo en preguntas, ¿ya? Pero debemos estudiarlo, ¿sí? Y no se utiliza actualmente de rutina, salvo en caso específico, era tratamiento de elección en fiebre tifoidea. ¿Recuerdan ustedes? Fiebre tifoidea, clorafenicol. Porque ahora hay otros medicamentos
mejores efectos y, ¿cómo se llama? No, menos tóxico, ¿no? Pero es una posibilidad si ustedes están en un sitio como la selva, la sierra, donde tienen algunas enfermedades y no tienen ibipenen, no tienen clindamicina, no tienen metronidazol en ampolla, podrían utilizar este medicamento que es más fácil y más barato de conseguir. En provincias si hay en ampolla esto, clonafenicol, todo, vía oral y ampolla, y podrían emplear ante el efecto, ¿no? Cuando van en el Cerú, ustedes van a recorrer todo esto. ¿Sí? Muy bien. La RAM, depresión, el problema fundamental del clonafenicol, si yo pongo, por ejemplo, problema de mielotoxicidad, el clonafenicol ustedes tienen que relacionarlo inmediatamente. Es muy mielotóxico. Causa anositosis, anemia, leucopenia, plaquetopenia, ¿ya? ¿Sí? El tóxico, el efecto más grave es eso, ¿sí? Aplasia medular, causa mucha toxicidad. Bien, entonces eso lo van a repasar. ¿Y causa el síndrome del niño? Síndrome del niño gris. ¿Cómo? Macrólidos. ¿Qué macrólidos conocen? Eritromicina, claritromicina y acitromicina. Entonces, tiene algunas indicaciones específicas, fundamentalmente estos medicamentos. Ya no se emplea mucho el ¿cómo se llama? El eritromicina porque es muy hepatotóxico, pero su número viene de un anillo lactónico grande, por eso es macrocíclico, tiene un anillo grande macrocíclico, por eso tiene el nombre de macrólidos, ¿ya? Dijimos, cuando hay estreptococos hay una alternativa, ¿no? Cuando había faringoamidalitis, ¿qué pensaba? Penicilinas o macrólidos. No le va a dar cetrazona, carbapenem, ibipenen, pensando en quinolonas. No le va a hacer nada al paciente y le va a hacer daño. Entonces, penicilina o macrólidos va muy bien. Entonces, ahí, excelente, ¿no? Listeria también. Todo lo que son atípicos, intracelulares va muy bien. Atípico, bordetela, pertusis, listeria, enfermedades de los binarios, es la elección. Hay algunas, le he puesto un poco así, pero son elecciones. ¿Ya? Por ejemplo, en la enfermedad de los binarios la elección es los macrólidos. ¿Sí? Y acá les digo cada uno de ellos y algunos tienen sus indicaciones. Por ejemplo, la claritromicina es muy bueno para el Helicobacter pylori. ¿Sí? El Campylobacter jejuni, la citromicina, ¿no? ¿Sí? Hemos visto, ¿verdad? Entonces, acitromicina, Campylobacter jejuni, ¿no? Los atípicos y claritromicina, Helicobacter pylori. ¿Sí? Es la terapia de elección, la terapia combinada, claro, ¿no? La RAM, siempre el hígado, hepatotoxicidad, no debemos combinarle y prolonga el QT. Estos medicamentos, si nosotros combinamos con algunos otros medicamentos que causan prolongación del QT, en la prolongación del QT, ¿recuerdan el electrocardiograma? La onda P, que era de polarización, QRS y ST, ¿no? Entonces, primero, en la fase 0, va a ingresar, ¿qué ingresa? Sodio. Luego, en la fase 1, ¿qué cosa ingresa? Potasio. En la fase 2, calcio. En la fase de reconversión, potasio. Entonces, en esta fase debe ingresar el calcio y esto compite con el calcio. Si no ingresa calcio, no existe la contracción y entonces causa arritmias y lo prolonga el QT. El QT lo va a prolongar, entonces causa arritmias porque compite con el calcio. Estos medicamentos van a competir con el calcio y el calcio debe ingresar para que se produzca la onda QRST, ¿no? La QST. Entonces lo va a prolongar. Como no entra calcio, ya no va a haber contracción, se prolonga el segmento QT. Entonces va a producir la famosa puntas, torsadas de points o torsadas de puntas, las arritmias ventriculares malignas, ¿sí? Causa arritmias ventriculares. Entonces eso puede ser riesgo de muerte, ¿sí? Realmente está relacionado a macrólidos como por ejemplo con antihistamínicos, terfenadina y cisapril, etc. Han habido muertes relacionadas a esa relación. Prolonga el QT, pero más cuando se combina con